Buenas noches. Todos y cada uno conocemos la historia de Adán y Eva. Con ellos comenzamos a ver cómo era que nos podíamos alejar de Dios. Esta separación no proviene de alguna acción de Dios. Es el resultado de nuestra desobediencia. Adán y Eva se perdieron al empezar a confiar en sus propias determinaciones, despreciando la voluntad de Dios. Eso es lo mismo que apartarse de Él. Deberíamos mirar con más detenimiento todo este episodio, todo esto de lo que nos habla la palabra del Señor. Dos personas que pusieron sus propios deseos por encima del plan de Dios, ese plan maravilloso que Él tenía para ellos. Fueron ellos mismos los que se separaron de Dios, sometiéndose al sacrificio, al sufrimiento y a la muerte. ¿Y por qué digo que miremos a Adán y Eva? Porque cuando nosotros miramos, tenemos la tendencia a actuar según nuestro propio beneficio. Por eso deberíamos evaluar la actitud que nos aleja de Dios. Porque es que siempre nosotros nos encaminamos al pecado. El pecado no representa la vulneración de alguna ley. Simplemente se trata de una relación con Dios en la que no hay amor. Hay muchas otras cosas menos amor. Y todo esto porque cuando tú amas a Dios, buscas cumplir su voluntad. Cuando te amas a ti mismo más que a Dios, debido a las dudas, a los temores, no haces sino realizar por completo el deseo de maximizar tu propia satisfacción. Y entonces, ¿cómo hacemos para recuperar el estado anterior a la caída de Adán y Eva? Ese que nos muestra la palabra, que vivían en una vida pura, en comunión con Dios, siempre buscando cumplir con su voluntad. Y entonces encontramos que hay que purificar el corazón. Y si tú lo quieres ver más directo, pues ve a Mateo y busca la enseñanza en la prédica del monte. Cuando Jesús dijo, los puros de corazón verán a Dios. Es que nosotros, los seres humanos, debemos adquirir la pureza espiritual. Debemos adquirir la sinceridad, la honestidad, el altruismo, la humildad, la bondad, la paciencia, la abnegación. Es la única forma de hacernos uno. Con Dios el Padre. Y la gracia divina va a venir a morar en nuestro interior. Cuando el hombre tiene pureza de cuerpo, pero le falta la pureza espiritual, Dios no mora en él. Porque sabe que el individuo conserva en su interior la astucia, el orgullo, la maldad y todas aquellas cosas que hacen tener actitudes que lo alejan de él. Y entonces sería la vida de un hombre en engaño. Por eso cada uno de nosotros deberíamos empezar a luchar por alcanzar la pureza espiritual. Pero esto nos llevaría a esa verdadera contrición, sumando a purificar la mente,
una autodisciplina de tal modo que la vida cambie en realidad. Por eso, como seres humanos, nuestra lucha es vencer esos malos impulsos. Y entonces viéndolo positivamente, porque alguien decía, pero pastor, es que va a verlo negativamente. No, no, veámoslo positivamente. Y entonces cada uno debemos evaluarnos y lo primero que debemos hacer es tener mucha templanza, de manera que podamos destruir por completo cualquier hábito pernicioso. Al igual que un pequeño tallo da lugar a que crezca una extensa enredadera junto a la fuente, así también cada pasión forma una planta en el corazón, de la cual luego te resultará difícil librarte. Por eso es necesaria mucha humildad, sobriedad, si quieres vencer todos esos hábitos y esas actitudes perniciosas que se tienen en nuestro caminar diario. Y entonces llegamos a algo que muchas veces con la actitud también, y es esos periodos de ayuno, esos periodos de oración. Y como siempre he dicho, toda excusa es válida y muchas veces en las iglesias se dice que hay tiempo de ayuno y oración y entonces la gente tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene algo que hacer, menos sacar tiempo para el Señor. Por eso aprende a ver y aprovechar cada periodo de ayuno como esa ocasión especial, como esa ocasión de ir a la iglesia para examinarnos y arrepentirnos. Es un tiempo unidos en una moderación a la oración, reconociendo nuestras pasiones. Esas pasiones que de una u otra forma nos mantienen alejados de Dios. Y tú evalúas tu corazón y lo vas a identificar y puedes buscar el valor para corregirlos, para vencerlos. Pero solo se puede esto con la gracia y la ayuda de Dios. A medida que nos vamos arrepintiendo, obtendremos esa gracia santa, ese auxilio que nos da Dios para vencer nuestras propias pasiones. Esa autoridad nos va a brindar humildad y autodisciplina. ¿Y qué decir de nuestra juventud? Una juventud que viene enfrentando barreras de atención, esas barreras fuertes, esas barreras que por la era de la tecnología en la que vive a nivel mundial. Y sobre la tecnología son varios los factores que interfieren entre un joven y su comunicación con Dios y qué decir de su comunicación en familia. Y nosotros decimos que todo es tecnología y no. Pueden ser tecnológicos, pero deberíamos mirar si son emocionales o circunstanciales, o algo más grave, testimoniales. Mira, cuando tú buscas en la palabra del Señor, puedes encontrar que no hay cosa que pueda alejar a alguien de Dios. El problema es cuando no se conoce ni se tiene temor por Él. Hoy en día con tanta facilidad que tenemos, con tanto mayor acceso, pues así también tenemos el acceso para que se enfríe el corazón y nos alejemos de Dios. Para que ellos pierdan su principal enfoque en mirar, en caminar hacia Dios. Lo cambian por la tecnología. Y cuando nosotros vamos a mirar, hoy en promedio, un joven tiene al menos 2 redes sociales.
Y a veces miramos que es alarmante el tiempo que los jóvenes dedican a estar ahí, a estar todo ese tiempo descuidando sus responsabilidades, su casa y su relación con Dios. Y qué decir de su trabajo, de su familia y de todo lo que le rodea. Ahora, cuando nos escuchan hablar así a los pastores, dicen que es que, no, que la tecnología no sirve. No, es que la tecnología no es el problema. El problema es el mal uso que se le da a la tecnología. ¿Se imaginan si toda esta virtualidad que nos ha tocado durante toda esta pandemia, cómo hubiera sido sin haber utilizado esta parte virtual? Ahí sí no solo se hubieran cerrado los templos, sino también las iglesias, porque como iglesia no nos hubiéramos podido reunir. Pero hemos aprendido a manejar las redes, a manejar la tecnología. Por eso debemos tener claro que yo soy espiritual, le sirvo a Dios, tengo comunión con Él. Pero si yo me meto a internet y de repente sin querer doy un clic por allá a una página indebida, me da curiosidad seguir viendo y me voy enredando en el internet. Pues entonces no te has dado cuenta que cayó en la trampa, que arruinó tu comunión con Dios y se te puede volver un camino difícil y tortuoso. Por eso qué hermoso cuando el joven encuentra su camino, cuando vuelve a su convicción en firme y empieza nuevamente a caminar de la mano del Señor. Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios y resistid al enemigo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. O sea, la palabra es muy clara. Por eso la tecnología es una distracción adictiva. Y entonces se lleva la atención y empiezan a buscar cuántas interacciones tienen y qué puede hacer para subir su audiencia. Y entonces empiezan las publicaciones en redes sociales. Y entonces empiezan a subir fotografías, frases, con tal de que la gente esté pendiente. Y ellos quieren que todo el mundo esté pendiente de su estado de ánimo sin importar lo que tengan que hacer. ¿Cómo sería diferente si de pronto en las mañanas invirtieran un poco de ese tiempo en hacer un pequeño devocional? En leer la Biblia, en hacer una oración, en lugar de todo esto ser sustituido por revisar las redes sociales, sin darse cuenta que cada día se va haciendo débil su vida espiritual. Va a flaquear. Y a veces me preguntan, pastor, ¿usted qué está haciendo a todo esto? Cada mañana enviamos un devocional. Todos los días buscamos fortalecer la vida espiritual con el anhelo de un mayor compromiso por parte de todos. Y un mayor compromiso no con su gloria en mí, sino un mayor compromiso con Dios. Y enseñándolos un buen uso de las redes sociales, haciendo conciencia a todos y cada uno, en especial a los jóvenes, que todo tiene su tiempo. Muchas veces la excusa es que no sabía, me equivoqué, por casualidad caí allí y se quedó ahí. Por eso
Es necesario hacerse una autoexaminación, escudriñar el corazón, tomarse un tiempo a solas y meditar qué es lo que nos está distanciando de Dios. Y de pronto descubrimos que hay hábitos que no son agradables ante los ojos de Dios. ¿Y qué se debería hacer? Buscar orientación. Buscar personas que puedan orar. Personas que pueden orar para que el Señor muestre o saque o quite esos hábitos que no son gratos a Él. Pero para eso se debe estar consciente que podemos dejarlo, podemos seguir sobrellevando la vida. Y pedirle perdón a Dios y tomar las medidas pertinentes para no fallar. No son excusas, son medidas. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, encontramos actitudes que dañan profundamente nuestra alma. Esas actitudes que nos alejan de su amor. Y entonces podríamos ir a Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Dios y aún 7 aborrece su alma: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama iniquidades, pies que corren presurosos al mal, testigos falsos, que difunden calumnias y encienden rencores entre hermanos. Cuando nosotros vamos a mirar, la palabra habla de ojos altaneros. Y es que la soberbia es el primer pecado capital, fuente de todos los vicios. Por eso encontramos aquí en la palabra que el escritor suplica a Dios que no le haga altivos los ojos. Nada tan opuesto a la sabiduría que exige humildad, esa humildad profunda y docilidad, esa docilidad plena en las enseñanzas. El orgulloso siente demasiado aprecio por sí mismo, desestima de los demás para poder aceptar y someterse a sus enseñanzas. Cuando nosotros estudiamos los evangelios encontramos que Jesús tuvo una palabra de aliento, de perdón, incluso para la mujer adúltera, pero no pudo resistir a los soberbios fariseos. Y si seguimos escudriñando, pues nos habla de la lengua mentirosa, uno de los vicios más frecuentes que es recriminado en la palabra. Algo detestable para Dios. Lo que es la suma verdad lo debe ser también para los hombres. Porque la lengua mentirosa turba la mutua confianza y la concordia entre unos y otros. Y es triste ver cómo en un momento dado no se puede distinguir si lo que me está diciendo es cierto o es mentira. Y eso conlleva a romper muchas cosas. No solo la confianza, las relaciones, muchas veces el amor. Pero la palabra no se queda ahí. Dice que el que derrama sangre inocente. Y tenemos que tener claro que Dios es el autor de la vida del hombre. Y no está en la facultad de quitársela a sí mismo o a su prójimo. Y entonces si vemos a raíz de la muerte de Abel, pues la palabra nos enseña que su hermano Caín atentó. No hubo respeto a la vida del hombre. Una vida que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Si tú miras los 10 mandamientos, está prohibido el homicidio. Prohíbe y proclama que será derramada la sangre de aquel que derrame la de su prójimo. El que a hierro mata, a hierro muere, dice el Antiguo Testamento.
Aún las mismas fieras debían pagar con su propia vida la sangre del hombre cuya muerte hubieran causado. ¿Y todo por qué? Porque Dios siempre ha anhelado que se respete la vida a todo hombre inocente. Pero también nos habla del corazón que trama iniquidades. Esa persona que está metiendo intrigas, conspiraciones, que siempre está hablando de su prójimo. Esto también es desagradable al Señor. Y muchas veces no se dan cuenta que el corazón de Dios ha estado lleno de bondad y que todo procede para bien. ¿Y qué decir de los pies que corren presurosos al mal? De esa persona que una y otra vez hace la maldad, a tal punto que lo vuelve un hábito, ya es algo que ellos hacen por inercia, porque los hace sentir bien, fuertes, superiores a los demás. Que todo el mundo les tenga miedo y que lo hacen tan pronto se presente la ocasión. Pero no menos desagradable es el testigo falso que difunde calumnias. Porque esta es una persona que comete un doble pecado. Falta la verdad y falta la caridad con el prójimo, ocasionando un grave daño. La ley lo prohíbe. Y si tú miras Proverbios, lo condena con mucha frecuencia. ¿Cuántas vidas, cuántos matrimonios, cuántas amistades, cuántas familias, cuántos hermanos se han dañado por testigos falsos, por calumnias que se levantan, que corren como el polvo en el desierto? ¿Y qué decir de aquellos que viven despertando discordia entre hermanos? Por eso la palabra dice que hay 6 y aún 7. Porque si el Señor nos enseña que nos debemos amar unos a otros, ¿cómo será lo que siente el Señor cuando se enciende discordia entre hermanos? Y por hermanos se entiende aquí los parientes próximos, las personas unidas por vínculo de amistad, hermanos de la fe. Y el que siembra discordia quita la paz y la armonía entre aquellas personas. Entre esas personas que más necesitan. Y muchas veces hace que se repita la historia de José y sus hermanos, o la de Caín y Abel. Pero si seguimos mirando más en la palabra, deberíamos leer y examinar Romanos capítulo 1 del 21 al 32. Y entonces veríamos cómo nuestra desobediencia como especie humana nos alejó de Dios. Y todo porque tenemos la idea fija que por nuestros propios medios podemos restituir, alcanzar la felicidad perdida por la desobediencia del Padre. Estamos viviendo en un medio, en un mundo que permanentemente nos está diciendo que hagamos lo que queremos, soñamos, y que lo importante es lo que vivimos, experimentamos y la dicha que produce esas vivencias. ¿No somos acaso el hedonista que en su autosuficiencia construye chozas de placeres, amigos, bebidas, logros y éxitos? ¿Y cuánto dura esto? Como el resplandor. Y después quedamos peor. Y si seguimos examinando, pues en otros momentos somos el dedo señalador que mira y critica permanentemente
lo existente, creyéndose más o con mejores posiciones que el que está al frente. ¿Cuánto de nuestro periodismo, de nuestro accionar político, incluso de las propuestas laborales, propuestas personales, no se basan específicamente en eso? Se basan en criticar, en señalar, en cuestionar al otro. Yo lo hubiera hecho mejor, yo lo hubiera hecho diferente. Es que si me hubieran dejado a mí, no, no. ¿Y qué decir de aquel que está creyendo que está haciendo lo correcto, según un modelo establecido? Vive siempre y se esfuerza por alcanzar algo que no va a lograr en sus propias fuerzas. Y siempre está rechazando la ayuda a quien sí es capaz de darle solución a sus problemas. Si hago esto, Dios me aceptará. Si enseño esta clase y levanto una piedra. Si voy a la iglesia y pongo la piedra en el agua. Si doy esta ofrenda, otra piedra. Si leo mi Biblia, si tengo la opinión acertada respecto a la sana doctrina, si me uno a este movimiento. Piedra sobre piedra, como si estuvieran levantando un edificio. Todo en sus propias fuerzas. Ahora estamos poniendo 3 ejemplos. Pero si nosotros evaluamos, sería interesante pensar que tal vez cada uno de nosotros hemos vivido en cada una de esas actitudes. Y que en un momento dado hemos sido cada uno de esos personajes. Qué hermoso que cuando nuestro corazón funciona bien, late, vive, suspira, trabaja para Dios. Pero también existen peligros que nos apartan de Dios, que enferman y paralizan el buen funcionamiento de nuestro corazón. El camino es sencillo y arduo. Hay que remover con decisión, desde la ayuda de Dios y desde una sola vigilancia a esos enemigos. Por eso, en primer lugar, tenemos que luchar contra el pecado en todas sus formas. Es el peor enemigo, el que nos aparta de Dios y del hermano, el que destruye el amor, el que apaga la gracia. En segundo lugar, hay que romper con cualquier apego a las riquezas para empezar a vivir en una confianza plena, filial, en una providencia de nuestro Padre Celestial, como dice allá Mateo 6, 19 al 34. En tercer lugar, hay que renunciar a los placeres sensuales que nos atan al mundo para revestirnos de Cristo y de su Evangelio. Romanos 13, 13, 14. En cuarto lugar, hay que dejar de lado orgullos, vanidades que nos hacen buscar los primeros puestos, la autocomplacencia, para vivir con la sencillez del niño que confía plenamente en su Padre. Mateo 18, 1 al 4, Lucas 14, 7 al 11. Hay que acabar con ese afán continuo de buscar lo que nos satisface y nos gusta para aprender la ley de la fecundidad. El que renuncia a su propia vida la encuentra. Eso dice Mateo 16, 24, 26. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto, como dice Juan 12, 24. Muchos a hoy siguen clamando por un cambio en sus vidas y una solución a sus dudas y vacilaciones. No se dan cuenta de lo que los aleja o causa enfriamiento espiritual. Mira, el Padre envió a su Hijo para salvarnos. Él preparó la forma, el medio, el cuándo y el quién para restaurar lo destruido, encontrar lo perdido y acercar lo que se había alejado. Es la fe en Cristo lo que nos da la verdadera felicidad. No los placeres, no la crítica, no las obras. La fe en que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, como dice 1 Timoteo 2:5. Una cosa sé, Dios jamás se separa de sus hijos. Somos nosotros los que le fallamos a Él. Él y su palabra es fiel. Jamás nos faltará. Por eso, miremos qué actitud tenemos hoy frente a Dios,
frente a la palabra, frente al prójimo. Porque tenemos que ser realistas. Muchos no empuñan la espada por estar alejados de Dios. Muchos dicen ser cristianos. No soy nadie para juzgar. Pero yo diría, evaluémonos con respecto a la espada. Si somos del ejército de Dios. Si aún tenemos el uniforme que nos distingue del ejército de Dios. Por eso debemos tener una actitud correcta ante Dios y su palabra. Ahí donde estás, habla con el Señor. Después de todo esto, evalúate. Examínate. Y ve al Señor y habla con Él. A veces queremos fórmulas mágicas. A veces quisiéramos que el Señor hiciera así y ya todo desapareciera. A veces esa actitud que me aleja de Dios y Dios siempre queriéndose acercar como ese Padre que es. Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso. ¿Cómo no reconocer, Señor, que muchas veces somos como esos personajes que nos estaban pintando la enseñanza? Esa autosuficiencia, esa sobradez, ese orgullo, esa altivez, Padre misericordioso, que muchas veces afloran, Padre amado. A veces, Señor, nos examinamos con respecto a nosotros y estamos sobrados del lote, Señor, pero con respecto a tu palabra vemos que aún nos falta mucho. Padre misericordioso, no permitas, Señor, nada en nuestros corazones que nos aparten de ti. Papito Dios, perdona todas esas actitudes, Señor, y hoy ayúdanos, Señor Padre Santo, a formar, Señor, verdaderas actitudes, Señor, que nos lleven a ese fruto del Espíritu Santo, a ese resaltar tu presencia en nuestro caminar. Papito Dios, a veces nosotros criticamos a los jóvenes, Señor, y no nos hemos dado cuenta que es que no han recibido el testimonio que deberían. Padre amado, madres deseosas que sus hijos tomen la palabra, pero nunca las han visto leer la palabra. Madres deseosas que sus hijos oren, pero nunca les han escuchado levantar una oración. Madres deseosas que sus hijos vayan a la iglesia, pero cuando tuvieron el tiempo de llevarlas, nunca les llevaron y ahora quieren obligarlos. Papito Dios, por eso hoy pongo en tus manos a los padres para que tengan la sabiduría de criar a sus hijos cuando es tiempo, pero que sepan entenderlos en destiempo. Papito Dios, tú que has permitido, Señor, y con todas estas circunstancias, aprender, Señor, que todas esas experiencias, Señor, de estar en casa, de estar en familia, de dar testimonio, Señor, lo podamos poner en práctica. De tal forma que cambie nuestras actitudes, Señor, con respecto a ti, con respecto a la palabra y con respecto al prójimo. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por todo este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, comunicarnos, servir, Padre amado. Hoy pongo en tus manos a todos aquellos que han escrito a nuestro WhatsApp, Señor, que nos han mandado las inquietudes, Señor, aquellos que han comentado una y otra vez, Señor, de esas actitudes, Padre misericordioso. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, porque sabemos, Señor, que nosotros llevamos la palabra hasta el oído, pero tú la llevas del oído al corazón, Señor, cuando cada uno sintoniza su corazón contigo, Padre amado. Por eso hoy te pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, de los que van a escuchar esta enseñanza, Padre misericordioso, podamos sintonizar nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, caminar diferente, tener una actitud diferente, Padre misericordioso, en nuestro caminar diario. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado,
En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Damos gracias a Dios, no solo por este tiempo, sino poder servirse. Y hemos tratado de contestarles a todos y cada uno. Si tienes inquietudes, ahí está nuestro WhatsApp. Si quieres comunicarse con nosotros, bien pueda, ahí está nuestro WhatsApp. Escríbenos, estamos prestos a contestar. Gracias a todos los que han escuchado y han compartido esta palabra. Y recuerda que estamos en nuestras reuniones también presenciales, en el auditorio de Su Gloria Mi Bogotá, y que estamos haciendo reuniones los miércoles, porque nos han pedido un tiempo para poder adorar y alabar al Señor, y eso nos ha agradado. Los viernes en ese seminario bíblico, los domingos en ese tiempo de adoración y alabanza. Estamos trabajando nuestro tema tomados de la mano del Señor, y todo esto es fundamental para andar de la mano del Señor. Crecer espiritualmente, caminar dando testimonio día a día. Y qué rico que ante todas estas situaciones la gente vea que estamos creciendo, que estamos andando en el Señor, que nuestro nivel espiritual ha ido subiendo para enfrentar todas estas situaciones, que aunque las vemos en la parte física, son espirituales, porque debemos estar unidos, debemos estar amándonos unos a otros, orando unos por otros, intercediendo por las necesidades de unos y otros. Por eso, gracias una vez más, y confiando en el Señor, nos vemos el miércoles. Un abrazo grande y adelante de la mano del Señor, limpiando nuestro corazón y sacando esas actitudes y hábitos que no son de Él. Buena noche. El Señor les bendiga.